a estudiar. Eh, por ahí, le voy a ser sincero, en esta semana yo estuve estudiando unos temas que me ayudaron bastante. De hecho, si alguien quiere después eh, fortalecer un poco lo que vamos a hablar acá, pueden buscar Patriarcas y Profetas en la página 30, en el capítulo 32. Ahí está la gran parte de lo que un servidor va a decir. Pero bueno, yo se lo dejo para que ustedes puedan analizarlo ya después con calma y puedan ir sacando sus propias conclusiones a lo que yo diga. Así que, basado en ese capítulo o en esa disertación de la hermana Elena G. de White, vamos a sacar un poco las lecciones para el día de hoy. Así que vamos a comenzar y vámonos de lleno. Vamos por favor a buscar Juan 8, 31 al 38. No me gusta ponerle nombres a los temas, así que al final le vamos a poner un nombre. Entre todos vamos a ver a qué nos referimos, ¿no? Vámonos a Juan 8, 31 al 38. Esto viene de una lección de escuela sabática que hace, creo que un mes leímos, donde el Señor Jesús, pues bueno, había estado haciendo el milagro de los panes, había pasado el lago y había llegado del otro lado y habían unos judíos que ni siquiera lo dejaron bajar. Entonces, pero habían otros que sí habían creído en él. Entonces, basado en esa historia, vamos a seguir dándole ese seguimiento. Y vamos a ver, Juan 8, 31 al 38, que dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecereis en mi palabra, seráis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seremos libres? Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo así queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuran matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo de lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Aquí parece que el Señor Jesús está siendo un poco malo, un poco fuerte con los judíos y realmente tiene un poco de fundamento poderle hablar así, ya que esta nación tenía como un orgullo ser linaje de Abraham y por lo tanto, al ser linaje de Abraham, se sentían como que ya parte de la salvación ya la tenían casi ganada por el simple hecho de tener este linaje. Hoy en día yo sé que existen muchas corrientes cristianas que tienen ciertas similitudes con esas creencias y se apegan bastante al linaje. Y se dice muchas cosas tales como que muchos de nosotros de los latinoamericanos que tenemos estas mezclas entre las naciones aquí originarias de América con los españoles, que por ahí la sangre judía llegó y tenemos cierto acceso. Bueno, ante eso, el Señor Jesús le dice, bueno, yo sé que ustedes, judíos como tal, y el pueblo de Israel, lo tienen sumamente claro, pero de eso yo no les hablo de lo que realmente ustedes están siendo atados. Y ustedes están siendo atados a los deseos de vuestro padre, el diablo. Y a las pruebas me remito, me quieren matar. Entonces, pero ¿por qué el Señor Jesús les está diciendo que ellos no son libres, que ellos son esclavos? Él dice que es del pecado. Pero están hablando de algo en particular que es una alegoría, es un ejemplo que más adelante, y lo vamos a ver ahorita, el apóstol Pablo, vuelve a presentar esta alegoría y ahora sí lo hace bien vigente. Así que vamos a aclarar este punto del Señor Jesús con los judíos, hablando de que unos eran esclavos o no lo eran. ¿A qué se referían los judíos con decir, nosotros siempre hemos sido libres? Y si nos vamos a la historia, no es cierto, no siempre han sido libres, ya que han estado bajo el poder de Asiria, habían estado bajo el poder de Babilonia, habían estado bajo el poder de Grecia y ahora en ese momento de Roma. Perdón, ¿cómo es posible de que se dicen que son libres cuando están bajo el yugo de las naciones? ¿A qué se refieren? Vámonos entonces, por favor, a ver
una historia. Vámonos a ver una historia que la vamos a encontrar en Gálatas. Vámonos, por favor, a Gálatas 4. Vámonos a Gálatas 4. Y ahí vamos a ir entendiendo un poco y nos vamos a ir a los ejemplos a los que se refiere el apóstol Pablo, pero primeramente lo vamos a ver aquí en Gálatas 4, del 21 en adelante. Dice, decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Esta es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta junto con sus hijos están en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es la madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguirá al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Aquí está haciendo referencia y aquí está utilizando correctamente el apóstol Pablo este ejemplo de lo que pasa en el Antiguo Testamento para poder colocar a los creyentes en ese momento. Recordemos que estamos hablando después de la muerte del Señor Jesús, cuando el Evangelio se está dando a los gentiles. Está hablando entonces de que en ese momento existen dos posibilidades. Las personas que viven bajo Agar o siendo esclavos y los que viven según Jerusalén celestial o según la promesa a Sara. Y es aquí en donde encontramos por primera vez en la Biblia la existencia de dos pactos. El mundo evangélico le conoce como dos dispensaciones. A mí esas palabras muy rebuscadas no me gustan. Realmente la dispensación se refiere como a que a dos tiempos, a dos formas de alcanzar la salvación. Pero vamos a ver que en la Biblia no habla acerca de eso y eso realmente es un engaño. Entonces, vamos a entender entonces qué es lo que pasa con la historia de Agar, qué es lo que pasa con Abraham y qué es lo que pasa con Sara para entender a dónde estamos parados nosotros ahorita. En la actualidad nosotros podemos estar viviendo bajo ese pacto que significa Agar, o podemos estar viviendo bajo el pacto que es para la promesa de Sara, o no podemos estar porque el pacto para Agar ya fuera el pasado y solamente las personas del pasado, o cómo funciona todo eso. Para eso, entonces, vámonos por favor, vámonos a ver la historia como tal, vámonos a Génesis. Vámonos a Génesis 21 del 8 al 13. Génesis 8, 21 del 8 al 13. Y dice así, y creció el niño y fue destetado, está hablando de Isaac, e hizo Abraham gran banquete el día en que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual esta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esa sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Al final del día, Ismael era el hijo de Abraham. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, que todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Y también el hijo de la sierva haré una nación, porque es tu descendiente. Ahora, aquí vemos la historia, un poco el resumen. Nosotros conocemos el inicio de todo esto. A Abraham se le da una promesa de que su descendencia iba a ser como las estrellas, iba a ser muy grande. Y aquí pasa un problema que muy comúnmente nosotros caemos también en ese problema.
pensamos que podemos ayudar a Dios a la hora de alcanzar una promesa. Y aquí vayan a tomando anotaciones de esa expresión, porque Abraham creía fielmente en que la promesa de Dios se iba a cumplir. No sabía cómo, pero se iba a cumplir. Y es por eso que en su naturaleza humana trata de ayudar a Dios y comete adulterio. Esto es así, funciona de esa manera, las palabras como son. Y lo que hace él en su vejez es traer a una sierva, de la cual muy seguramente esta Agar no tenía contentamiento con Abraham, pero obedece porque era una sierva, era una esclava. Y Abraham se acuesta con esa sierva y tienen un fruto del cual nace y es Ismael. Esto, como tal, esta búsqueda de la promesa de Dios a la fuerza, provee de un problema que hasta hoy está presente en el Medio Oriente, que es esta lucha entre los árabes, que son descendientes de Ismael, contra el pueblo de Israel. Pero aún en todo eso, Dios promete de que esa descendencia de Ismael iba a fructificar, porque al final era parte de Abraham. Pero aquí yo pregunto algo. ¿Ustedes creen que esta sierva tuvo elección a la hora de procrear un hijo con Abraham? ¿Tuvo alguna elección? No, no lo tuvo. Por lo tanto, este hijo es un hijo de esclavitud como tal. Y es por eso que Pablo utiliza este ejemplo y coloca estas dos formas de ver la salvación bajo el pacto, bajo un pacto viejo y bajo un pacto nuevo, donde el pacto viejo es aquella que se hace por la fuerza, no se hace bajo la promesa, sino se hace bajo los esfuerzos de cada uno de nosotros. Y es entonces como Ismael, aún siendo hijo de Abraham, no cumple con la promesa que Dios da. ¿Por qué razón? Porque hay un esfuerzo humano para poder alcanzarlo, sino que Dios lo que quiere es de que su promesa surja por la voluntad y por el convencimiento del corazón humano de que así es, así va a ser, y aún sí es un amén para Dios, y no por la búsqueda forzada de esa promesa. Entonces, empezamos a encontrar, número uno, de que esta similitud que hace con Agar es la búsqueda de una promesa por las obras. Recuerden esa palabrita, por las obras. ¿Ok? Entonces, vamos a seguir viendo los ejemplos. Y vámonos por favor a algo que pasa muchos años más adelante. Y antes que nada, yo les quiero preguntar, en la Biblia, ¿en qué libro se escucha por primera vez este pacto o esta promesa a los hijos de Dios? Yo los comento así rápido, es en Génesis. Por primera vez, cuando se habla de una promesa o de un pacto, es en Génesis, dado a la mujer, en donde dice, tu descendiente va a herir la cabeza de la serpiente, pero la serpiente, ¿qué cosa va a hacer? Va a morder o va a herir el talón. Es la primera vez que nosotros observamos una promesa acerca del tema de la salvación y nosotros conocemos de qué eso significa, que es el Señor Jesús dándole este golpe certero a la serpiente, pero esta serpiente haciendo un daño momentáneo. La segunda vez que existe esta promesa es con Abraham. Más adelantito lo vamos a volver a leer, donde dice que en tu descendencia serán benditas, ¿qué cosa? Todas las naciones de la tierra. Entonces, en esta búsqueda de afianzar esa promesa, ahora nos vamos unos siglos después, para ser un poquito más exacto, como unos 5 siglos más adelante, y llegamos al pueblo de Israel y nos vamos a ese lugar en donde Pablo dice que es el Sinaí en Arabia, que tiene que ver con la promesa de Agar. Vámonos entonces a Éxodo 19. Vámonos a Éxodo 19, del 1 al 8, y vamos a ver cómo el Señor busca nuevamente establecer su pacto. Busca establecer nuevamente su pacto, lo quiere afianzar, lo quiere colocar en sus hijos. Ya se lo había dado a los patriarcas, ya se lo había dado a Adán y Eva, lo había afianzado en Abraham. Todos sus hijos, tanto Jacob, Isaac y Jacob, se habían permanecido fiel a ese pacto. Y ahora su pueblo, que había estado 430 años dispersos en una nación que estaba totalmente diseñada para abandonar a la verdadera adoración,
No tenían idea de lo que tenían que adorar, no sabían a quién tenían que adorar y solamente recordaban que había un Dios al cual sus descendientes, sus antepasados habían obedecido. Y es de esta manera como Moisés llega ante ellos y le dice, yo vengo de parte del Dios de Abraham. No le da más detalle porque ellos no recordaban. Yo les hago una pregunta a ustedes, contéstenlo entre ustedes y digan, ¿dónde viven a ustedes? Exactamente donde están viviendo a ustedes, allá en Chile, en las provincias donde están. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las leyes de usos y costumbres a exactitud hace 430 años? ¿Qué estaba pasando en Chile hace 430 años? ¿Quiénes vivían donde ustedes estaban? ¿Cómo se regían? ¿Qué hacían a la hora de que alguien cometía un delito? ¿Cómo se les juzgaba? ¿Verdad que es un poco difícil entender eso? Bueno, pues el pueblo de Israel exactamente así estaba. Estaba viviendo por 430 años en un país que no era su país, que habían llegado porque, pues bueno, había mucha hambre en Canaán, y ellos totalmente carecían de toda información básica para poder agradar a Dios en base a lo que Él pedía. Y es así como llegamos a una nueva lección, que ahorita la vamos a abordar rápido, que es, primeramente Dios salva a esos pueblos, los rescata de ese yugo de pecado que estaban y después le coloca ante ellos su voluntad. Muchas veces yo he leído un libro diseñado para México, de cómo fue que llegó por primera vez el mensaje adventista a México y fue totalmente un error. ¿Por qué razón? Porque el mensaje venía de Estados Unidos, donde el mundo cristiano en Estados Unidos provenía del mensaje evangélico, en donde se conocían muchas cosas ya básicas. Pero cuando llegó los primeros mensajeros, misioneros a México, México era un pueblo católico. Así que si llegaban hablando de que no se tenía que comer carne de cerdo y que se tenía que guardar el sábado, la gente de aquí decía, ¿y eso qué? No conocían, no sabían, no tenían esa cultura que tenía tal vez Estados Unidos en el mundo evangélico. Entonces, ¿cuál fue el error y por qué razón? Por lo menos en México, no sé, allá en sus países de ustedes, acá nos conoce como los sabáticos, los que no comen carne, porque el mensaje llegó primeramente mostrando la ley. Y eso fue un error de los pioneros adventistas que todos los pioneros adventistas no aceptaron la justificación por la fe, con unas claras excepciones. Y a partir de ese gran error en 1888, el mensaje adventista se empieza a expandir por el mundo con un error, que es predicar, no comas carne, da diezmo, guarda el sábado, esto y esto, pero no en la búsqueda de salvar a las almas. El Señor primero va a su pueblo Israel, que no tenía ni idea de quién era, lo rescata y ahora que están a salvo desde otro lado del Mar Rojo, ahora sí, los coloca de frente al monte Sinaí y ahora Él habla. Vamos a ver qué es lo que dice. Éxodo 19 del 1 al 8. Dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, fíjense, al mes tercero, en el mismo día en que llegaron al desierto de Sinaí, habían salido a Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto y acampando allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios y a Jehová, y Jehová lo llamó desde el monte diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y los he traído a mí. Ahora pues, si dieres oído, escuchen, si dieres oído a mi voz y guarda mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Aquí hago un paréntesis. Dios no tenía la voluntad solamente de que la tribu de Leví fuera sacerdotes. ¿Cuántos de las tribus de Israel iban a ser sacerdotes? Dice que todos, no nada más la tribu de Leví. Ojo con eso. Sigue diciendo. Dice en el 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Esas son las palabras que dirás a los hijos de Israel.
Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas las palabras que Jehová había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Jehová ha dicho haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Aquí encontramos un primer error del pueblo. Dios no les pidió que hicieran ningún compromiso, ninguna promesa, no les pidió nada a cambio. Él les dijo: escuchen, obedezcan, escuchen. Y el pueblo pronto agarra y les dice: todo lo que Jehová nos diga, eso vamos a hacer. Vamos a ver por qué pasa este error. Vamos a avanzar en la historia. Nosotros conocemos la historia y vemos de que unos versículos más abajo, Dios aparece con todo el poder, aparece en su esplendor completo, hace que la naturaleza completa se opaque ante la presencia y el propio monte empieza a retumbar de una manera impresionante. Lo que más nos recuerda a eso es como si fuera un volcán, algo más o menos así. Entonces el pueblo se ve sorprendido con todo eso. Y vámonos, por favor, ¿qué es lo que pasa? Vámonos al capítulo 20. Vámonos al capítulo 20. Pero vamos a verlo un poquito después de lo que ya habíamos visto acerca del pacto, de la ley de Dios, cuando le habla al pueblo, le dicta sus mandamientos. Vámonos al Éxodo 20, del 18 al 21. Dice: todo el pueblo observando el estruendo y los relámpagos del sonido de la bocina, el monte que humeaba, viendo el pueblo, temblaron y se pusieron lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros y para que no pequen. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. ¿Qué es lo que quería el Señor hacer con su pueblo? Quería que le escucharan. Quería que le escucharan. Quería Dios que, así como era poderoso para sacarlos de Egipto, para humillar a Faraón, todo ese poder estaba diseñado también para protegerlos a ellos. Y resulta que cuando Dios se muestra en lo que Él era, su pueblo, su amado pueblo, dice: no me hables. No me hables, te tengo miedo, no me hables. ¿Por qué pasa esto? Porque el pueblo estaba ya con un prejuicio y creía que un gato, un perro, un cocodrilo, una garza, eran posiblemente un dios. Ellos preferían estar delante de estos elementos terrenales y no reconocer el poder de Dios que estaba a su disposición. Y cuando Dios se aparece ante ellos, lo primero que se le ocurre decir es: te tenemos miedo, Moisés, habla tú a través, que Dios habla a través de ti y nosotros oímos. A mí me recuerda bastante esta parte como la intercesión que hacían los sacerdotes de Egipto hacia el pueblo, en donde supuestamente Ra y Osiris hablaban a través de los sacerdotes y ellos le traían la voluntad al pueblo. Fíjense cómo todavía el pueblo de Israel sigue teniendo esa mala percepción en su cabeza de lo que es Dios. Hoy en día, desafortunadamente, vuelve a suceder esto, y en las iglesias, no solamente adventistas, sino evangélicas y de todo el mundo cristiano, la gente prefiere que los pastores y los dirigentes les hablen y no ellos escuchar la voz de Dios de manera directa. Estamos nuevamente en el mismo problema que Israel. Entonces, no me quiero adelantar. Aun cuando estamos en el nuevo pacto, ¿acaso no nos comportamos como si viviéramos en el viejo pacto? Más adelantito vamos a avanzar, vamos a descubrir un poco más de eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? De que el pueblo tiene miedo y se aleja. Vamos a seguir viendo en la historia, y si ustedes siguen avanzando en los siguientes capítulos, en el mismo Sinaí, pasan ustedes al capítulo 21 y hablan acerca de unas leyes que se dan exactamente después de que Dios estuviera hablando, exactamente después, en el mismo evento, empieza a dar unas leyes, así en el 21, en el 22, en el 23 y llegamos hasta el 24.
Y es aquí en donde ya cambia la narrativa. Después de que Dios habla de manera directa al pueblo y da su decálogo, sus 10 mandamientos, Moisés sube y ahora solamente Dios y Moisés hablan de unas leyes que se tienen que dar al pueblo. Todas ellas dadas en el Sinaí. Todas. Tanto los 10 mandamientos como la ley de las promesas, ley de las fiestas, todas las leyes se dan en el Sinaí. Perdón. Pero estas últimas leyes solamente son dadas a Moisés. Ahora Moisés baja y en el 24, 1 al 8, vamos a leerlo, dice: dijo Jehová a Moisés: sube ante Jehová tú, Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos, pero Moisés solo se acercará a Jehová y ellos no se acercarán, ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová, todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras de Jehová que ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantóse de mañana y edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Nuevamente, ¿qué pasa con el pueblo? El pueblo se adelanta y dice: todo lo que diga Jehová, eso lo vamos a hacer. Esta actitud que está teniendo el pueblo de Israel es la misma actitud que tuvo Abraham cuando Dios le acercó una promesa. Dios no le dijo a Abraham: te voy a dar la promesa y tú, mientras llega, trata de buscar la manera para que se cumpla. No. En el pueblo de Israel, Dios se acerca y así como hizo con sus antepasados, quiere hacer una promesa. Pero ellos se adelantan y en vez de recibirla y con un corazón dispuesto y decir: Señor, hágase tu voluntad, nosotros no podemos hacer nada de esto, por favor, ayúdanos a hacerlo porque somos pecadores, ellos agarran y dicen: todo lo vamos a hacer. Y es así como se firma el llamado pacto viejo, la cual está fundado en peores promesas. Y ahorita vamos a explicar esa parte de Hebreos 8. Entonces, vemos cómo en la historia ellos actúan de una manera rápida. Pero vamos a ver un ejemplo en donde podemos obtener una nueva lección y ver cómo debieron de actuar. Así que vámonos a Salmos, por favor. Un salmo muy, muy conocido. Vámonos a Salmos 51, del 9 al 11. Vámonos a Salmos 51, del 9 al 11. Aquí vamos a ver la respuesta de David, alguien que estaba viviendo, según como siempre nos lo han dicho, bajo el viejo pacto, bajo la antigua dispensación, bajo la antigua forma de salvarse. Y fíjense cómo él actúa y cómo él habla. Dice Salmo 51, 9 al 11: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. ¿Qué es lo que dice David? Él pide, él no se pone en una actitud: bueno, Señor, como yo sé que he pecado, bueno, solamente permíteme traerte ante ti los sacrificios correspondientes de mi pecado y tú y yo nos ponemos a cuenta. Eso fue lo que dijo David. David conocía perfectamente cuál era el camino bajo la ley para alcanzar la gracia, pero él sabe que no era suficiente.
Nunca ha sido suficiente, nunca fue suficiente sacrificios, ordenanzas, leyes, estatutos, ni los propios mandamientos para alcanzar la gracia del Señor. Lo que era suficiente era colocarse con un corazón dispuesto para obtener la salvación a través de la gracia, a través de la fe. David lo conocía y David sabía que para obtener esa gracia, lo único que necesitaba era hacer una oración sencilla y humilde y de corazón para que el Señor le perdonara. Esta debió haber sido la reacción del pueblo y no una reacción de soberbia, de orgullo, en donde ellos todavía contaminados por la influencia de Egipto, dijeron, perfecto, tenemos un Dios poderoso y le tenemos miedo, entonces hay que apaciguar ese terror que nos está infundiendo y vamos a darle sacrificios. Esa era una actitud totalmente pagana y actuaron bajo ese preconcepto y no se quedaron con un corazón abierto y dispuesto. Vamos a ver otra similitud acerca de lo que tuvieron que haber hecho. Vámonos a Ezequiel 36, del 25 al 28. A Ezequiel 36, del 25 al 28. Dice así: y esparciré sobre vosotros agua limpia, y seré limpiado de todas vuestras inmundicias, y de todo vuestro ídolo os limpiaré. Yo os daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, fíjense, Él hará, no nosotros, Él hará que anden en mis mandamientos y guarden mis derechos y los pongan por obra. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios. Entonces, ¿cuál debió haber sido el camino a seguir? ¿Cómo debió de haber funcionado Israel? Se tuvo primero entonces que poner a la orden de su Dios y entonces Él iba a hacer que su espíritu, número uno, fíjense, va a quitar de nosotros un corazón de piedra, que dicho sea de paso, la ley se escribió en piedra, no solamente por la perpetuidad de la misma, sino por la condición de los corazones de esta gente. Yo nada más hago la reflexión, cuando a Moisés se le da las tablas de piedra, Moisés baja y las rompe. O sea, no era una cuestión de perpetuidad la ley, el material. Era una condición de cómo estaba el corazón de ellos, así, en piedra. Y la promesa que hace Dios es, yo voy a quitar de vosotros, primeramente, el corazón de piedra y os daré uno de carne. Luego voy a poner en vosotros mi espíritu. Y ya cuando yo les dé mi espíritu, ¿qué es lo que dice Ezequiel en el 27? Dice, ustedes podrán andar en mis mandamientos. Este es el proceso de justificación por la fe. No está escrito en el Nuevo Testamento, está escrito en el Antiguo Testamento. No comienza a partir de la muerte del Señor Jesús una nueva forma de salvarse, no. Estaba desde siempre. El problema fue de que los hijos de Israel se adelantaron y crearon un pacto totalmente diferente y que Dios no les estaba pidiendo, y ellos colocaron sus promesas, su esfuerzo, y así fue como surge este pacto llamado Pacto Viejo. Ahorita lo vamos a ver en Hebreos 8, como lo dice, pero ya hablamos bastante de lo que nosotros conocemos comúnmente como el Viejo Pacto. Pero vamos a ver entonces a qué se refiere ese pacto de Sara, ese mejor pacto, ese pacto de Jerusalén celestial. ¿A qué se refiere? Vámonos, por favor, entonces, vamos a regresar nuevamente a Génesis. Vámonos a Génesis 22, del 10 al 19. Génesis 22, del 10 al 19. Dice, en el contexto que se da esa cita es en el contexto del sacrificio de Isaac, cuando Dios le pide que dé a su propio hijo. Ya Abraham ha alcanzado esa promesa, ya ha entendido que
de que hacer por su fuerza, encontrar la salvación no nos sirve de nada, causa problemas. También ha entendido que andar negando a su esposa no es como que el mejor testimonio para que la gente vea que en él existe un espíritu poderoso del cual le protege. Yo no sé, ahí a todos los esposos que estamos acá presentes, ustedes serían capaces de llegar a un lugar nuevo, pero para que no le hicieran nada malo, ¿ustedes negarían a su esposa a la voluntad de los hombres para que se las lleven? Yo no, pero Abraham sí lo hizo. Fíjense, o sea, es el padre de la fe, pero ¿por qué tiene estos deslices tan sencillos, por así decirlo? Y lo hace 2 veces. Y tiene un adulterio del cual proviene un problemón hasta el sol de hoy. Pero ya cuando Abraham está avanzado de edad, tendrá, no lo sé, yo calculo unos 110 años, unos 102 años, no lo sé. Ya había pasado todas esas experiencias de vida, ya había entendido que sus esfuerzos personales para salvaguardar a su esposa era en vano. Él tenía que haber confiado plenamente en Dios. Había entendido que haber hecho el esfuerzo por la carne para obtener la descendencia era equivocado. Y ahora Dios le pide algo. Y en ese caminar de la experiencia cristiana, él dice sí. Y vamos a ver qué es lo que le pasa en esa experiencia. Génesis 22, 10 en adelante, dice, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová, y acá siempre que leemos esto es el Señor Jesús, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único hijo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en una zarza por sus cuernos. Y fue Abraham, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el monte de aquel lugar, en aquel lugar Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré. Y aquí se repite nuevamente la promesa que se hace unos años antes y que Abraham no había entendido bien cómo iba a funcionar. Y dice, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuando obedeciste a mi voz. Y volvió a Abraham a su siervo, y se levantaron y se fueron junto a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Fíjense que ahora la promesa se da, y el juramento no lo hace Abraham. ¿Quién hace el juramento? ¿Quién promete que las cosas así van a pasar? ¿Lo hace Abraham? No, lo hace Jehová. Y dice que jura por él mismo, o sea, no jura ni siquiera por alguien más, porque no hay nadie más alto y más sublime que él. Dice, lo juro por mí mismo, que tu descendencia va a ser bendición para todos. Ahora, ¿qué podemos obtener nosotros entonces del nuevo pacto, pero realmente ha sido el pacto de siempre? ¿Qué podemos obtener y entender? Que nosotros no hacemos un juramento, ninguna promesa, nada. Él lo jura por él mismo y él quiere y él desea que nosotros nos aferremos a eso para que él pueda poner nuestra ley, para que él pueda colocar su ley en nuestros corazones, sus estatutos, sus ordenanzas y sus mandamientos. Y no estemos en estos dilemas de que qué cosa sí, qué cosa no, que el sábado sí, que el sábado no, que esto, no. Yo siempre lo he dicho, que qué mejor prueba de fe es decir, Dios, en tu ley tú me has dado la oportunidad de entender que yo necesito estar en comunión contigo un día. Señor,
yo tengo un trabajo, es un trabajo muy remunerado, muy bien remunerado. Ha dado de comer a mi familia por más de 25 años. Pedir que me den el sábado va a hacer que me corran. Señor, si tú has pedido eso y en tu voluntad está hacerlo así, por favor, dame el camino necesario para que, si es que me corren, yo pueda subsistir de otra manera porque yo voy a hacer tu voluntad. Funciona de una manera distinta. No vamos a andar buscando pretextos de que la ley está abolida, porque es esto, porque el otro, y un montón de cuentos raros para decir que nada más es el sábado y lo demás sí está vigente, pero el sábado no. No, porque es por la fe y es por el amor de Dios. Y si Él ha puesto su buena voluntad, Él nos va a ayudar a triunfar en esto. Y es por eso entonces que nosotros, en lugar de estar haciendo promesas vanas como los hizo el pueblo de Israel, a la menor provocación jurando por cosas que no entendía y por lo cual estuvieron que estar bajo la maldición de la ley, y ahorita vamos a explicar eso, Abraham no dice nada, simplemente él hace la voluntad y al ver el Señor Jesús que él está haciendo la voluntad, él lo salva y le da esa mejor promesa. Una promesa en la cual Abraham no jura nada, sino que es Dios el que da una mejor promesa porque la hace sobre él mismo. Vamos a avanzar entonces en la historia y vamos a llegar ahora, vamos a ir avanzando, vamos a ir a 2 Corintios 1, 18 al 22. 2 Corintios 2, 1 del 18 al 22. Dice, mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre nosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, por Silvano y Timoteo, no ha sido un sí y no, mas ha sido un sí en él. Escuchen esto, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Y él que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado de las arras del Espíritu en nuestros corazones. Entonces, ¿cómo es la promesa de Dios hacia nosotros? Es un sí y es un amén. No es un sí o un no. No es como el viejo pacto o el pacto que se inventaron los israelitas en donde dijeron, sí, vamos a cumplir todo. Y después que hicieron, no. Después cuando mataron a un montón de israelitas en Cades Barnea, ellos nuevamente juraron y dijeron, sí. Y así se fueron, y así se fueron, y así se fueron, hasta llegar a un momento en donde no reconocieron a su propio Salvador y lo mataron. Por este contaminar del mensaje que se les había dado. Se les había dado leyes, estatutos y ordenanzas para que entendieran los tiempos en los que ellos vivían, para que entendieran de que su pecado tenía consecuencias, era quitar una vida. Yo les comento algo súper rápido que acaba de pasar aquí donde nosotros vivimos. Es una comunidad donde, ya saben, una comunidad afuera de la ciudad, no existen bardas, no hay nada. Y hay un vecino que tiene 2 perros enormes, 2 perros pastor alemán, de esas razas grandes. Pasó un pequeño perrito por ahí y lo atacaron y el pobre perro está con la cadera desbaratada, tirado en la calle. ¿Quién se hace cargo de ese perrito? Es una tragedia. Y digo, todavía sigue ahí y nadie ha hecho nada. El dueño de estos animales no ha ido, nada. El pobre perrito ha estado ahí. La pregunta es, ¿cuál es la opción más rápida? Bueno, pues acabar con la vida de ese perrito porque está sufriendo. ¿Quién de ustedes se ofrece voluntario para hacerlo? Yo no. O sea, se nos hace facilísimo cualquier opción. No sé, la forma más fácil es ir, agarrarlo, ponerle sedante, pasarlo de sedante, dormirlo, hasta las cosas más brutales como ahorcarlo, no sé, no tengo idea. Ahora, ¿ustedes piensan que hacer un sacrificio era un tema fácil? Tú tenías que llegar con un animal que no era culpable de nada,
que aparte de eso, las ovejas tienen una mirada que te penetra, y tú tenías que llegar hasta el altar y ofrecerlo en sacrificio por tu pecado. Por eso en Isaías les dice Dios a su pueblo, sus manos están manchadas de sangre, no por matar gente, sino por qué cosa, porque habían ya agarrado todas estas ordenanzas, leyes y estatutos como magia, como una cuestión de yo mato 3 becerros al año, yo estoy bien y avanzamos y listo. Se les había hecho fácil andar haciendo estas ordenanzas, sacrificios, estatutos. ¿Por qué razón? Porque pensaban que por obras podían alcanzar las cosas. Nos vamos al tema de las fiestas. Se les hacía fácil bajar 3 veces a Jerusalén, estar en fiesta, regresar a su tierra, y todo el mundo vivía su vida como caía, y ya con eso nos dábamos por entendido. Eso era en el viejo pacto, y nosotros decimos, bueno, gracias a Dios le doy que yo ya no tengo que andar sacrificando nada porque el Señor me ha dado la promesa. Sí, pero yo nada más te recuerdo que, perdón, no lo digo por nada de ustedes, pero es que es así. Yo me reúno solamente los sábados y mientras entre semana mi vida es un papalote. Perdón, papalote aquí es como un es como una cometa. ¿Cómo se le dice? Una cometa es algo que se hace con papel para volar. Perdón por el regionalismo. Es un volantín acá en Chile. ¿Perdón? Un volantín acá en Chile. Un volantín, ok, perfecto. Entonces, su vida la hacen como quieran. Me acabo yo de enterar son cosas lamentables, de un hermano, de uno de los pilares de la fe, por lo menos así yo lo creía, que ha cometido un pecado, y es trágico, porque es un pecado muy, muy grave que ha pasado. Y uno dice, oye, pero pues si este hermano era de los que estaban firmes, de los que repartían panfletos en contra de la Trinidad, ¿qué pasó? O sea, ¿qué ha pasado? Porque yo veo, perdón por el ejemplo que voy a dar, pero igual me entienden un poco. ¿Han escuchado ustedes cómo en la actualidad se dice a las parejas que pelean mucho, se dicen parejas tóxicas? No sé, o sea, han escuchado ese término. Realmente son parejas problemáticas, no sé por qué se inventan nuevos términos, pero bueno. Donde una pareja tóxica, por ejemplo, me peleo con Selma. No, es que el ratón se fue por este lado. No, el ratón se fue por ese lado. Y así estamos y nos peleamos y no nos hablamos. Pasa un día, pasan 2 y de repente yo tengo la necesidad de que ella me preste algo y le digo, oye amor, ¿me prestas es cosa? Y ella se da vuelta y me dice, sí. Y ya intuimos de que ya no nos debemos nada y ya todo el mundo a gusto y ya. Nadie se pidió perdón, nadie nada y ya, solucionado. Y así, nuevamente, la próxima vez, cuando no estemos de acuerdo, y nadie se pide perdón de nada. Los cristianos somos cristianos tóxicos. Porque yo me peleo con el hermano Luis, ya sabe hermano, yo siempre lo tomo de ejemplo en mis temas. Me peleo con el hermano Luis, y como yo me peleo por el hermano Luis por lo que sea, no sé, voy a decir cosas que puede ser por no estar de acuerdo por la fiesta, porque si Dios mata o no mata, por la administración del diezmo, por si cuántas veces se tiene que hacer la Santa Cena al año, por si la estructura de los grupos tiene que ser piramidal, o sea, que tiene que haber representantes hasta arriba, o tiene que ser horizontal, en donde todos, o sea, nos peleamos por algo, por alguna diferencia. Entonces el hermano Luis agarra y dice, bueno, como yo no estoy de acuerdo con el hermano, lo bloqueo en WhatsApp y lo borro de mi Facebook, por decir algo, porque ahora, ¿saben? Está de moda el tema de las redes sociales. Estamos tan lejos que esa es la forma más fácil. No nos pedimos perdón, dejamos que el sol se oculte sobre nuestras cabezas, nadie se pide perdón y así nos vamos. Y un día, pasado el tiempo, por ahí nos encontramos en un grupo de Facebook y como yo veo que el hermano Luis dice algo interesante, pues le doy me gusta. El hermano Luis me dice, mira, ya volvió ya no tenemos problema. El hermano Luis me manda una solicitud de amistad y todo el mundo feliz y contento y regresamos a la vida cristiana como tal. Hermanos, ¿ustedes piensan que ese andar por la vida cristiana es correcta? No, no funciona así.
Y así podemos avanzar al mundo cristiano evangélico en donde todo el mundo aplaude, gozoso, saltan y danzan, pero la sustancia del evangelio no está dentro. ¿Por qué razón? Porque pensamos que por obras hacemos las cosas, porque yo predico los sábados con ustedes en Chile, yo ya no tengo necesidad de ordenar mi vida. Como yo soy un ministro de la fe, yo ya no tengo necesidad de administrar mi vida. Que me puedo dar esos permisos del pecado. Todavía sigue ese pecado dentro de mí y yo todavía no lo arreglo. ¿Se dan cuenta cómo vivimos todavía nosotros en el viejo pacto? ¿Se dan cuenta que cómo nosotros vivimos todavía en ordenanzas que Dios no hace? Porque las promesas que hacemos nosotros son así. No es una cuestión de cuántas leyes quedan abolidas, es una cuestión de actitud. El viejo pacto era un problema de actitud. El pueblo había hecho una promesa que no cumplió. Voy a ver si lo tengo aquí a la mano. No sé si lo tengo aquí a la mano. No, lo voy a mencionar porque no lo recuerdo ahorita, pero es Josué, cuando Josué ya está anciano, ya está viejo, y ¿se acuerdan de la frase donde dice, bueno, no sé lo que vayan ustedes a hacer, pero yo en mi casa serviremos a Jehová? Pero antes de esa historia, Josué le dice, señores, van a entrar a ese nuevo lugar. Las promesas del Señor son estas, los estatutos del Señor son estos. ¿Qué deciden ustedes? Y el pueblo nuevamente vuelve a decir, sí, nosotros lo haremos. Y Josué le dice, oigan, es complicado, pero si ustedes dicen, ahora pongo como testigo esta piedra debajo de este encinar y que sea testigo sobre vosotros. Y él dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes búsquenlo en la historia y ahí está. Nuevamente el pueblo se compromete a cosas que no hacen. Vamos a seguir leyendo en el ejemplo que dimos. Estamos nosotros en 2 Corintios y hemos acabado de leer que dice que la promesa del Señor, ¿cómo funciona? Es un sí y es un amén. No es un hoy sí y mañana no. Es un sí y un amén. ¿Por qué no ha funcionado eso en nuestra vida? Porque no creemos. Así de sencillo, porque no creemos en la justificación por la fe. No creemos. Vamos a leer, vamos a avanzar unos libros más adelante. Vámonos a Gálatas 3, del 15 al 16 y de ahí en otros. Y yo bueno, eso da para otro tema. De hecho, este tema da para bastantes temas. Yo durante las semanas acabo de descubrir, la verdad, siendo sincero, tal vez ustedes ya lo sabían, yo no, que el problema de 1888 no fue en sí el tema bueno, sí fue en sí el tema de la justificación por la fe, pero fue el problema de entender Gálatas 3. O sea, ese fue realmente el problema. El problema de Gálatas 3 fue de que si Gálatas 3, bueno, por lo menos Uriah Smith y compañía y todos, creían que en Gálatas 3 solamente se hablaba de las leyes de sacrificio, y Waggoner y Jones decía, no es solamente esa, son todas las leyes. O sea, los mandamientos, ya lo sabemos cuáles son, ordenanzas, ya sabemos cuáles son, leyes, las leyes civiles y todo, y estatutos, o sea, los sacrificios. Waggoner decía, son todos, no es nada más una parte, señores, son todos. Vamos a leer Gálatas 3 del 15 al 16. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice a las simientes como si hablara de muchos, sino que de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. Entonces, cuando la promesa fue dada a Abraham y dijo, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿a qué se refiere? ¿A que el pueblo judío por su sangre iba a bendecir a todos? No. Que la bendición era de que, yo lo digo por mí, porque a mí ya me lo dijeron, no sé, ustedes igual hagan este ejercicio. A mí unos hermanos de creencia judía me dijeron, Arturo, pero es que tú tienes descendencia judía. Reclama el pacto, reclámalo, o sea, es parte de ti. Y yo me quedé, caray, tal vez algún empresario, no sé, digo, igual y sea el tema, ¿no? Y me arregla el tema de la computadora, pero no, es que las personas que tienen apellidos de oficios, de lugares, de animales o de relieves geográficos son de origen judío. O sea, alguien que se llame Luis del Pozo o Pedro de León
o Arturo Argüelles Albañil. O sea, esas frases con esos apellidos tienen origen sefardí, ubicados en España, al cual ellos no tenían o no tenían una descendencia pues de Iberia, de Castilla. Entonces ellos adquieren apellidos con respecto a su oficio, a su lugar geográfico o alguna cuestión representativa que les gustara. Y es así como nosotros en Hispanoamérica obtenemos apellidos con características de lugares, de animales o de oficios. Yo soy albañil, entonces me dijeron, tú eres del pacto, tú reclámalo. O sea, hermano, no es así. Dice que Abraham, su simiente iba a ser bendición. ¿Y quién es su simiente? Es el Señor Jesús. Y en Romanos nosotros podemos ver de que ¿quiénes son hijos? ¿Quiénes pueden ser hijos de Abraham? Todos aquellos que son, ¿qué cosa? Por la fe, igual que el padre Abraham. Vamos a verlo, por favor, vamos a seguirlo porque eso también aquí está en Gálatas. Vámonos a Gálatas 3, del 24 al 27. Ahí nomás adelantito dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, no ha sido nuestro tutor para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo este tutor o bajo ayo. Pues todos sois hijos de Dios por la fe, en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según ¿qué cosa? Su promesa. Amén. Entonces, ¿cómo nosotros accedemos al nuevo pacto? ¿Cómo accedemos entonces al nuevo pacto? Creyendo por la fe en Cristo. No es por los mandamientos. Y vuelvo a repetir eso, en México, no sé si en Chile, supongo yo que sí, supongo yo que en Perú, igual. Cuando se da este evangelio a través de los adventistas misioneros, los primeros misioneros, cometen este error y llevan en sus mentes el error de 1888 y le dan a la gente diciendo, eres católico, no imagen, no cerdo, no domingo, no confesión, no esto, no el otro. ¿Y cuánto ha progresado el evangelio? Nada. Con sus claras excepciones, pero nada. Y aun cuando seamos adventistas, la gente, tú le preguntas y le dices, ¿vives bajo el nuevo pacto? Sí, sí, sí. ¿Tú vives bajo el viejo pacto? No. Ellos son los judíos, aquellos, ellos ya. Yo no, gracias a Dios les doy, porque yo ya no soy como ellos. Yo ya guardo el sábado, yo ya no sacrifico. Espérate. No ese es el tema. Cuando te preguntan eso, significa, ¿cómo estás tú buscando a Dios? Por las obras. Digo, porque el ayuno es una obra, la oración es una obra, el reunirse en fechas especiales es una obra. Si lo haces así en búsqueda de salvación, como obteniendo puntos y checklists para alcanzar un estatus ante Dios. No. Lo que Dios espera de nosotros no es nuestra actitud como la del pueblo de Israel. La actitud que Dios espera la de nosotros es la de David. Porque David, aún siendo alguien que mandó a matar, engañó, fue un adúltero, fue un padre de familia disfuncional, o sea, un montón de cosas, Dios dice, un hombre conforme al corazón de Dios. Pero tú dices, ¿qué? ¿Cómo es posible? Pues bueno, porque él entendió, después de todo este caminar terrible que tuvo, dijo, Dios, ten compasión de mí, crea en mí un corazón, ¿qué cosa? Nuevo. No le dijo, Dios, ten compasión de mí. Recuerda que yo ya no soy trinitario. Recuerda que yo ya no ando con esas cosas raras de los judíos. Dios, recuerda que no le dijo eso, sino que se puso a la disposición y los frutos se pueden ver. Y es por eso hoy, hermanos, que aún entre hermanos que tienen verdad presente, aún existen estos desplantes de lo bloqueo porque me dijo usted y lo bloqueo. Yo le voy a quitar de Facebook, ya no me voy a llevar con él. Voy a hacer un tema echándole al otro. No, o sea, siguen siendo fruto de la carne.
seguimos actuando de la misma manera. Es triste, pero es de la misma manera. Entonces, pues, seguimos viviendo bajo el nuevo pacto, porque pensamos que con lo que hacemos, entonces yo ya, con todo lo que yo hago durante la semana, con todas las emisiones que yo hago, con todo lo que yo hago, es como que una ventaja a no pedirle perdón al hermano Luis Villar por ese disgusto que tuvimos. Como que eso me da a mí un colchón de salvación para que mantengamos el pleito con el hermano Luis. No, no funciona así. Vamos a seguir viendo ya para ir terminando. Vámonos por favor y queda otro ejemplo, igual lo mencionamos nada más, pero vámonos por favor a Gálatas. Ahora sí, pero vámonos a Hebreos. Vámonos a Hebreos 8. Y aquí nosotros sabemos que se viene hablando en Gálatas 3 acerca de este nuevo ministerio, ya no ministrado por hombres, por levitas, que dicho sea de paso, Dios nunca quiso, nunca fue el deseo que solamente la tribu de Leví fuera sacerdote, sino dijo que todo su pueblo fuera real sacerdocio, gente santa, gente apartada. Es una promesa que también se nos da a nosotros, ¿ok? Entonces también fue dada a Israel, pero ellos no lo agarraron, por lo tanto tuvieron que designar una ordenanza para la tribu de Leví, y bueno, ya sabemos la historia. En Hebreos 3 hablamos de que ahora este ministerio se hace a través de alguien que no es de hombre, es a través del ministerio de Melquisedec, es que ha sido probado en todo, ha superado todo y le ha sido encontrado sin falta. Y es así como llegamos entonces a Hebreos 8, y dice, desde el 1, vamos a leer desde el 1 en adelante, no es un capítulo muy largo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no de hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentaran las ofrendas según la ley, los cuales sirvieron a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el templo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tenemos mejor ministerio, es el suyo, cual es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndoles les dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que establecerá con la casa de Israel y la casa de Jacob un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día en que los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, ¿qué cosa? No permanecieron en mi pacto, y yo me desatendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a sus hermanos, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el mayor de ellos hasta el menor. Entonces, ahora con toda la historia que hemos leído, con todas las conexiones que hemos hecho, ahora entendemos que lo que dice Pablo, que lo que está haciendo es citar a Jeremías 33, 34, algo así, es darles a entender, hermanos, antes nuestros padres estaban sometidos a un pacto con viejas promesas, pero estas promesas fueron porque Dios se equivoca, Dios es un hombre para equivocarse, ¿o quién se equivocó en ese pacto? Se equivocan ellos apresurados a colocar unas promesas que no cumplieron. Es entonces que ahora Dios dice, en mi pacto, en ese pacto nuevo, que es un pacto que siempre ha estado vigente, que siempre ha estado por el pueblo de Israel,
pero que los hombres no se han querido apegar a él. Dice, en este nuevo pacto voy a hacer nuevas promesas, unas promesas que sí se van a cumplir. Y esa promesa es, pondré en su corazón mi ley. Y hay un detalle muy importante que a veces se nos pasa, y está en el 11, y dice, cuando mi pueblo ya esté en este nuevo pacto, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. ¿Significa que ya nosotros no vamos a predicar? No, el evangelio se tiene que predicar. Ahí está lo que dice Lucas, lo que dice Marcos, lo que dice Mateo 28. Ahí está, dice, el evangelio se tiene que predicar a todo el mundo. Eso no hay vuelta de hoja. Pero, ¿cómo se va a predicar? ¿Cómo se va a transmitir a la gente? La gente que viva en este nuevo pacto, yo me voy a apresurar porque se da para otro tema, la gente que tenga el sello de Dios en su frente, ¿cómo lo va a predicar? Le va a decir, señores, abrimos una semana en donde vamos a dar un curso intensivo del evangelio. No, no se va a predicar así. ¿Saben por qué? Porque todos conocerán qué cosa, que yo, ¿a quién tengo en mi corazón? A Cristo. El ejemplo fue cuando Moisés bajó del monte. ¿Cuál fue la reacción que tuvo el pueblo? No lo podían mirar. ¿Por qué razón? Porque reflejaba la gloria de Dios. ¿Reflejamos la gloria de Dios con nuestra vida? Es por eso que se dice que las personas que vivan en el nuevo pacto no van a andar diciendo, oye, mira, yo tengo la verdad porque no soy trinitario, porque esto, porque el otro, porque el otro. No. Simplemente en nuestro hablar se va a dejar en claro quién somos. ¿Quiénes somos? Y aquí, al ejemplo que yo daba del hermano Luis Villar, que nos peleamos, ¿no es cierto? Podemos ver el ejemplo de Pablo con Pedro, cuando ellos se disgustaron, y Pablo no se tomó, no le mandó un inbox. Pedro, mira, fíjate que, mil disculpas, la verdad, no quisiera ofenderte. Tú sabes que tenemos una linda amistad que durante este ministerio tú y yo hemos compartido, pero yo te quiero decir algo que la verdad no sé si te vaya a molestar. Yo te pido perdón de antemano porque, hermano, yo creo, me parece que tú tal vez estás actuando mal, Pedro. Tú cuando vienen los judíos eres como judío, con los gentiles eres como gentil. Y mira, hermano, no me lo tomes a mal, pero es que los hermanos, ¿así le dijo Pablo a Pedro? No. Pablo lo agarró de frente con toda la gente y le dijo, Pedro, no es posible que estando avanzados en la fe volvamos a caer en los rudimentos de la fe. No es posible. Pedro, ¿qué pasa si yo agarro al hermano Luis Villar? Bueno, no lo sé, y lo confronto de frente ante todos. Un pleito seguro. ¿Por qué razón? No va a ser un pleito por la verdad. No va a ser un pleito porque yo tengo un celo de Dios y el hermano tiene un celo de Dios y esos celos salen y el hermano Villar me dice, no, hermano, porque escrito está que hay que aprovechar las oportunidades y los judíos vienen, y yo con mi celo digo, no, ¿cuál celo? No es ningún celo, es mi orgullo, hermanos, es mi yo que llevo dentro. No se habla de que Pedro haya dicho nada. Pedro cayó y cambió su forma, cambió su actuar, y nosotros lo podemos ver en sus cartas de Pedro cuando él dice, hermanos, muchos de ustedes agarran los evangelios de Pablo y los tuercen, pero el hermano Pablo siempre ha hablado del mismo evangelio que nosotros. Pedro no habla de que hubo un disgusto, no. Pedro habla de que a pesar de ese inconveniente, ellos seguían predicando el mismo evangelio y avanzaban por el mismo rumbo, ajustaban lo que tenían que ajustar y adelante con la obra. ¿Por qué razón ya no podemos hacer eso? Porque pues estamos bajo el viejo pacto y el viejo yo sale, y si a mí me dice algo en público, me enojo, bloqueo y cancelo todas las amistades posibles. ¿Se dan cuenta cómo esto es muy, muy presente hoy en día? Y esto se puede ir extendiendo, y lo podemos poner con los frutos del Espíritu, y también se conecta con el mismo tema porque también está en Gálatas, y podemos ver cuáles son los frutos de la carne que proceden de ese viejo pacto y los frutos del Espíritu que proceden del nuevo pacto, que ya lo leímos en Hebreos, tiene que ver con
Ya nadie va a estar diciendo, conoce al Señor. ¿Por qué razón? Porque lo va a conocer a través de mí. Entonces, hermanos, yo tenía varios ejemplos más, se los digo así rápido. El ejemplo de Moisés, cuando Moisés dice que le nace en su corazón ir a ver a sus hermanos en la sangre, y ven cómo se están peleando un hebreo con un egipcio, y él va y por la fuerza toma justicia. Luego va al siguiente día y encuentra a dos hebreos peleando, y bueno, se da cuenta de que su delito ya había sido descubierto, y es así como descubre que él, queriendo cumplir una promesa, la hace a través de ¿qué cosa? De su fuerza. 40 años después, Dios se acerca hacia él, y ahora él dice, Señor, yo no soy nadie. Él había entendido entonces, en esos 40 años, que no era por su fuerza, sino era por la fuerza de ¿quién? De Dios. Y es así como Moisés entiende, a la mala, cuál era la justificación por la fe. Y entiende que ahora él va a ir a rescatar a su pueblo, no por él, ni por su fuerza, sino por la fuerza de ¿quién? De Dios. Y es así como nosotros tal vez hemos pasado 5 años, 10 años, 30 años en el Evangelio, y tal vez hoy entendemos de que no va a ser por la fuerza, sino va a ser por ¿qué cosa? Por la fuerza que Dios nos dé y lo que siembre Él en nuestros corazones para avanzar y poder lograr ese caminar que Dios nos pide, que es por la fe. Así que, hermanos, hasta acá mi mensaje. Yo supongo que el tema se llama los dos pactos, así que, o el pacto eterno, no lo sé, ya cada quien. La hermana Edith va a decidir, yo sé que ella va a decidir cómo se va a llamar el tema. Así que, hermanos, yo les agradezco bastante esa oportunidad. Sé que este tema da para más, pueden salir otras cosas, los frutos del Espíritu, qué leyes están abolidas o qué no. Sale para bastante, pero yo creo que es como que el fundamento para dónde avanzar. Así que les agradezco, hermanos, por su atención y Dios nos bendiga a todos. Hermana. ¿Nos despiden oración, hermano? Sí, vamos a orar, vamos a despedir esto, vamos a hacerlo de una oración de rodillas, por favor. Padre Santo, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de poder haber estado con mis hermanos, de poder compartir ese mensaje que es de muchísima utilidad hoy en ese momento. Padre, hemos estado caminando en esta vida cristiana sin fundamentos, hemos tratado de alcanzar tu gracia a través de obras. Y Padre, por favor, perdónanos por esos años desperdiciados, porque tu voluntad siempre ha estado presente ahí. La salvación nunca ha sido tan fácil como ahora, en donde solamente tenemos que aceptar tu sí y amén para que sea así en nuestra vida. Padre, por favor, danos fuerzas para poder entender que solamente contigo podemos alcanzar la victoria. Todo lo demás que exista en tu voluntad se hará porque hemos sido convertidos y no convencidos solamente de tu mensaje. Y es así como las ordenanzas que tenemos que obedecer se obedecerán porque son para ti tu voluntad. Padre, quédate con nosotros, por favor, acompáñanos. Aún para mí existe todavía bastante sábado por delante. Para mis hermanos, su mediodía, por favor, bendice sus alimentos que ellos van a obtener. Bendice esta tarde que tal vez van a estar en familia. Y por favor, quédate por favor con nosotros porque nos haces bastante falta en nuestra vida. Gracias, Dios, por todo esto. Te lo pido todo en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Gracias, hermanos.